La historia de Lucia continuó y continuó, hasta un punto en el que el caballero de armadura blanca perdió el sentido de esta historia. Touch me levantó la mano, pidiéndole a Lucia que hiciera una pausa, y cuando ésta cerró la boca, el caballero blanco habló. Te permitimos hablar, y contar la historia que deseabas. Pero escuchar relatos, que parecen destinados a conmovernos, no es la razón por la que te llamamos aquí. Así que dilo ahora, ¿a qué quieres llegar con todo lo que has dicho? Dijo el caballero. Touchme alguna vez se dedicó a efectuar despidos. Ahí era común ver cómo las personas soltaban sus más tristes historias en un intento por conmover al empleado que los estaba echando. Aquellas desgarradoras historias, las contaban sin saber que Touchme no tenía ninguna decisión en la finalización de los contratos. El caballero insecto tenía experiencia, sabía reconocer bien cuando alguien intentaba manipularlo. Hasta aquí llegue signo de interrogación abierta, se dijo la druida, que esperaba avanzar más la historia de esos dos antes de contar sus motivos. Pero ahí estaba bien, por ahora. ¿Qué quiero llegar? Quiero llegar a ganarme la confianza de los conquistadores. O al menos, aspiro a que dejen de tratarnos como unos idiotas. Momonga levantó sus inexistentes cejas. ¿Idiotas? Me temo, Lucia, que esa declaración es un insulto a nuestras personas. Les hemos ayudado desde el momento en el que llegaron. Brindamos refugio, alimento y comodidades que jamás otros reinos han dado a simples refugiados. Así que dígalo, ¿qué le hace creer que la hemos tratado de esa manera? Le recriminó Ulbert. La mujer esbozó una ligera sonrisa, con un destello de arrogancia que impresionó a los seres supremos. A día de hoy, era la primer humana que se había atrevido a hacer eso. Nuestra joven e inexperta reina no ha sabido verlo, ni su amante o consejero se han dado cuenta de ello, pero estoy segura de que otros líderes mundiales ya han podido intuirlo. De hecho, sería raro que solo nosotros lo sospecháramos, dijo Lucia enfatizando el nosotros como si estos fueran ajenos a la reina que mencionó. De haberla visto, si tan solo la hubiera escuchado, Demiurge no hubiera dudado en hacer a esta mujer uno de sus principales objetivos antes de emprender los planes de sus amos y padre. Conquistadores. El nombre ideal para los hombres que ya han emprendido los primeros pasos para dominar este continente. Al escuchar esas palabras, el cuerpo de Arya se tensó, y Solution se preparó para ejecutar a la mujer si acaso dieran esa orden sus amos. ¿Ese es su objetivo, no? ¿O acaso me equivoco? Ainsoalgaon. La mirada de la mujer se convirtió en la de una vieja serpiente. El silencio de los seres supremos no fue otra cosa que una prueba para Lucia. Ahora estaba segura de que sus suposiciones no eran erróneas. Lo dudaba. Al no conocer su poder, realmente desconocía si acaso ese era un plan, o simplemente una coincidencia. Pero, ¿por qué los conquistadores, tan poderosos como se mostraron, tomaron un pequeño pueblo insignificante en el corazón del continente? Eso parecía extraño cuando supimos de ustedes, dijo. Aunque la respuesta era clara. Parecía ser que Lucia no creería el cuento de que sencillamente lo habían hecho por querer salvar a la gente de carne. Aun si esa era la verdad, Lucia no la creía. Y mientras la druida hablaba, los seres supremos repasaban su plan, intentando ver en dónde habían fallado, y porque Lucia declaraba que tanto sus aliados como los líderes de otras naciones lo habían descifrado. La respuesta fue tan obvia, que casi se volvió risible. El punto geográfico donde estamos, es ideal para emprender una guerra contra el continente. Sin contar Errantel, esta es sin duda la mejor opción para iniciar una guerra con varios frentes. Declaró. Es tan dolosamente obvio que incluso llegué a dudar que fuera cierto. Pero después de que Rena y mi sobrino reaccionaran de aquella manera, solo por su caminar, dijo a la vez que miraba a Touchme. Después de contemplar su regreso de Rantel, y ver aquel fuego pintar el cielo, ya no tengo dudas. Así que suplico a los grandes señores, que me digan si acaso he enloquecido. Si he dicho alguna mentira, por favor, acepten mi cabeza como una disculpa, pero si no es así, entonces, por favor, déjenme mostrarles lo que vale esta vieja druida. Los seres supremos se miraron entre ellos. Ninguno pareció tener alguna palabra en contra de dejar que Lucia hablar, aunque los tres sí que tenían planes para ella. Todos, incluyendo al caballero blanco, ya pensaban asesinarla antes de que dejara este cuarto. Pero si avanzan, si llegaran a masacrar una sola ciudad importante, como Elibera o Errantel, entonces el rey Ramposa ofrecería una rendición incondicional en ese instante, declaró. Ulbert frunció el ceño molesto.
Aquella mujer humana había dicho algo parecido a una conclusión a la que llegó su propio hijo. El imperio, toda su nación se basa en el poder. Su emperador es conocido por haber acabado con rivales militares y políticos, y es por ello que es tan amado por el pueblo. Si tan solo los conquistadores asesinasen al símbolo del poder, al poderoso Paradine, entonces la nación se desmoronaría moralmente y estaría vulnerable. Esas personas serían más abiertas a aceptar un nuevo gobierno si sus nuevos reyes se mostraran más poderosos y competentes que el anterior. Una nación sostenida solo por el poder no es algo a lo que debamos aspirar, fueron las palabras que Touch me había planteado durante la creación de este plan. Golpes de Estado, guerras abiertas, demostraciones de poder. Todos son métodos factibles para conquistar cada nación en el continente. A todas, menos a dos. Lucia hizo una pausa y apretó los puños. Era ahora cuando su pelea comenzaba. Momonga ya podía imaginarse de quiénes hablaba. La teocracia y el reino santo, antes de ser conquistados cada uno de sus pobladores morirá, espada en mano. Gritó la druida. Algo que sin duda era obvio. Demiurge y Albedo, cuando se les dio la información extraída de los prisioneros, ambos llegaron a la misma conclusión. Aquellas naciones, que impulsaban una educación fanática, no podrían ser dominadas por un medio convencional. Pero después de lo sucedido con Albedo, el destino de la teocracia ya había sido decidido. El plan para el Reino Santo, sin embargo. La teocracia no caerá hasta que el último de sus ciudadanos sea asesinado, dijo Lucia, llegando a la misma conclusión que la propia Clementine cuando le preguntaron cómo dominar aquella nación. A menos que sean uno de los dioses reencarnados, es imposible reinar sobre ellos. Esas palabras no eran infundadas. Los seres supremos pudieron ver en ellas décadas de experiencia detrás de ellas, porque eran en parte las mismas que los genios de Nazarick habían declarado a sus amos durante la creación del plan. A tal punto que y el Reino Santo puede caer. Puede ser dominado por gobernantes extranjeros. A Lucia le costaba dejar salir esas palabras. Pero solo hay dos maneras de hacerlo y solo dos. Cualquier otro plan, cualquier otra idea estará condenada al fracaso. Realmente hay al menos 7, se dijo Ulbert, recordado los brutales métodos que su hijo había propuesto. Aunque cada uno era demasiado lento e ineficiente. Ustedes tratan de conquistar una nación acostumbrada al peligro. A soldados habituados a enfrentar seres más poderosos que ellos. Si desean tomar el reino que se nombró a sí mismo santo, en donde cada niño desde los 9 años se le educó como a un leal soldado, entonces, antes de subir al poder deberán quebrantar la voluntad de los pobladores. Deben hacer que cada alma caiga en desesperación, y entonces ellos les obedecerán. Ulbert tembló. Lucia llegó a la misma que la sucubo y el demonio. Quizás fuera solo por ser parte de los líderes de esa nación, pero no dejó de impresionar a los supremos, lo acertada que había sido esa conclusión. Pero más aterrador fue escuchar lo que Lucia dijo tras levantar su dedo. El mejor método para hacerlo, dado su brutal poder, es conquistar a todas las tribus de humanos fuera de la muralla del reino. Ellos siguen a los más fuertes. No sería difícil que los conquistadores les dominaran una vez vencieran a sus líderes. Y con su gran poder después destruirían la muralla para permitir que los devoradores de hombres tomara el reino, mientras un equipo de élite elimina a los líderes como los colores y la propia reina santa. ¿Quién demonios es esta mujer? Se gritaron internamente los seres supremos. Lucia había dicho, casi con las mismas palabras, el plan que Demiurge había trazado para conquistar el Reino Santo. Aunque ese plan fue modificado y rechazado por Touchme, seguía siendo increíble que una simple humana llegara a esa conclusión, y lo expresara con esas mismas palabras. Fue entonces cuando los seres supremos verdaderamente se mostraron interesados por las palabras de Lucia. ¿Por qué había contado esa historia? ¿Cómo había llegado a estas conclusiones? Y más importante, ¿cuál era el otro método para tomar el reino? Me inquieta mucho saber por qué una importante líder militar, un color, conoce las maneras para hacer caer a su nación. Ulbert miró a los ojos de Lucia y buscó miedo en ellos. No. Lo que realmente me pregunto es, ¿por qué habla como si ya hubieran intentado realizar dicho plan? Lucia respiró profundamente. Había una respuesta a su pregunta. Lo hemos intentado. Lo hemos intentado ya algunas veces. Por las palabras de su tía, Arias volteó y la miró como si observara a una desconocida. ¿Por qué? Preguntó con molestia el caballero blanco. ¿Por qué? Señor, gran señor, usted ya ha visto por qué.
La razón por la que deseamos quitarle el mando de la nación a la actual reina, usted la encaró, y la amenazó. ¿Esa misma razón es por qué ella murió? Si Remedios fuera la respuesta, entonces sencillamente hubieran asesinado a dicha mujer. No, la razón era otra. Incompetencia, dijo Momonga sin dudar. Así es, gran señor, le respondió Luchia. La incompetencia de los dos últimos reyes santos es la razón por la que hemos trazado este plan, dijo Luchia. Desde que entró al poder, Calca ha estado haciendo recortes al presupuesto militar, y lo ha destinado a la ayuda de los huérfanos y personas necesitadas. Todas sus políticas son altruistas y gracias a ellas se ha ganado el apoyo de toda la población civil, pero los militares no están tan contentos con los recortes, dijo Touchme. La reina está invirtiendo a futuro, somos conscientes de ello, pero también, por culpa de su estupidez, el número de los demi-humanos se multiplicó en estos años. Sencillamente, esa niña es demasiado inocente. Ella y su amante Kellart no entienden que para cuando sus actuales políticas den frutos, la muralla y todo el reino ya habrán caído en la guerra. Los militares mandan en la historia humana. Hubo muchos ejemplos de cómo los líderes incompetentes en temas de guerra, perdían enfrentamientos que en principio debieron ser fáciles de ganar. Yo y otros muchos líderes militares de la retaguardia hemos estado creando estos planes durante varios años. Desde que el anterior rey santo dejó de mostrar interés en la muralla, nosotros estuvimos buscando una manera de tomar el control del país. ¿Por qué? ¿Por qué realizar un golpe de estado que llevaría a un derramamiento de sangre? Eso solo los haría perder elementos valiosos para la guerra contra los monstruos, dijo Touchme, cuestionándose si acaso la razón de ese plan no era alzarse como reyes. Pero Luchia negó con la cabeza. Lo intentamos. Intentamos resolverlo de manera pacífica, haciendo que un miembro de la familia real viera la precaria situación de la muralla. El príncipe Caspond era nuestra mejor opción. Un buen administrador que visitó muchas veces el frente, y contempló las carencias con las que viven los soldados. Pero al final, por culpa de la familia Custodios y las dos hermanas, Kellart y Remedios, Caspond no logró ascender al poder, y ahora que su actual hermana es reina. Así que es imposible que nos apoye como nuevo líder. Y el resto de personas en la línea de sucesión, son demasiado viejos, o muy incompetentes. Dado que aquella era una nación extremadamente tradicional y religiosa, sería difícil encontrar otro líder. Antes mencionaste que la gente del Reino Santo moriría antes de ser conquistada. ¿Qué les asegura que el líder que coloquen se mantenga o sea aceptado por el pueblo? Luchia respiró. Este era el momento que esperaba. Porque a quienes planeamos poner como líderes, son los héroes más amados de nuestra nación. Las únicas dos personas que sabemos, no se corromperán y que con algo de ayuda podrán llevar una buena administración del reino. Dos personas que sin la necesidad de políticas proteccionistas, lograran conseguir el amor del pueblo. No hacía falta decir quiénes eran esas personas. Los mismos seres supremos las reconocieron. Eran las mismas personas que ellos deseaban tener como sirvientes o aliados. Eran el arquero que aterró a Clementine y al nigromante. Era la mujer que conmovió a los dos huérfanos cuando la vieron llorar y desmoronarse. Pavel y Rena Baraja, dijo Momonga. El color negro, temido por los más poderosos y viejos líderes demi-humanos, y la paladina, la doncella dorada, heroína de los campos blancos, dijo la druida. Los títulos de sus compañeros. Ellos eran quienes podían tomar el control del reino. Dos huérfanos salidos de la plebe que se alzaron hasta la cima de la humanidad. Se decía que los primeros reyes santos obtuvieron el poder de la misma manera. Históricamente, incluso las tradiciones apoyarían al nombramiento. Pavel es el mayor guerrero de nuestra nación. Aún siendo un huérfano sin nombre, obtuvo algunos de los tesoros más sagrados del reino. Es un héroe de guerra, el mejor arquero del mundo hasta donde sabemos. Luchia narraba aquellos hechos con orgullo. Su historia es contada en los orfanatos como la gran aventura de un héroe, relató Luchia. Generales y nobles lo recuerdan por haber eliminado a dos tribus demi-humanas, solo para conseguir plantas medicinales que necesitaba su hija. Admiración y respeto. Rena, la paladina más poderosa y hábil de su generación, cuya lealtad es incuestionable. Una mujer a la cual se le negó portar la espada sagrada debido a su origen incierto, y que a pesar de ello logró matar a un dragón a la corta edad de 20 años. Ambos poderosos, ambos huérfano, y tras su matrimonio, un viejo cardenal les brindó su propio nombre y los bendijo. Los acogió bajo el nombre santo de los Baraja. Luchia, al igual que tantos otros, veía a ambos como héroes.
como una esperanza y motivación para enfrentar siempre firmes las amenazas. Un matrimonio conformado por dos héroes que vinieron de la nada y se labraron su propio destino. Que tal pareja ascendiera al poder y dirigiera a la nación, no era algo fantasioso. De hecho, ahora que Remedios había causado la muerte de su hija, tenían una buena razón para eliminar a la familia Custodios y por tanto, al principal apoyo de la familia Besares. Y dado que fue la reina quien nombró a una incompetente como líder de la misión, se pondría en evidencia la poca preparación militar de Calca, y se podría proceder con un juicio marcial, ya que las acciones de la reina llevarían a que los dos más importantes héroes de la nación sufrieran la pérdida de su única hija, y todo gracias a que Remedios dio la orden para entrar a una batalla que no les correspondía. Esa acción por sí misma pudo haber provocado que los dos más respetables guerreros se pusieran en contra del reino. Pero el plan era más viejo que esta perdida. Incluso cuando ella estaba viva el plan podía funcionar. Rena Baraja, la heroína de los Campos Blancos, siempre se dijo que ella debía portar la espada sagrada y otros tesoros santos, pero gracias a su desaparición durante su entrenamiento, gracias a esas 2 semanas que pasó junto a su gato, su lealtad y compromiso siempre fue cuestionado por los nobles, pues nadie salvo Pavel y Lucia sabían dónde había estado esa mujer durante ese tiempo. La lealtad de Rena y Pavel siempre estuvo bajo duda. Dado que ambos eran huérfanos, no había nada que los atara al reino. De hecho, hasta el nacimiento de Neya ambos fueron vistos como una amenaza por parte de los nobles y la realeza. Teman a un hombre que no tiene nada que perder, una frase que encarnaba bien el miedo que se tenía por aquellos dos huérfanos sin nada más que las armas en sus manos. Nada encarnaba mejor esa frase que los padres que acababan de perder lo que más amaron. Los seres supremos comprendían el plan de Lucia y lo apoyaron. Si todo lo que acababa de decir era cierto, entonces la conquista del Reino Santo podría ser llevada a cabo sin siquiera iniciar una guerra como tal. Pero para ello necesitaban que Pavel y Rena estuvieran de su lado. La criatura redujo la velocidad de su paso a medida que se acercaba al lugar indicado. El rey sabio del bosque, aquel felpudo monstruo, tenía cada pelo en su cuerpo erizado. Se encontraba ya cerca de aquel pequeño pueblo desde el cual había nacido el fuego negro, y aún el olor de las cenizas perduraba. Esto es lo más lejos que llegaré, Gozaru. Gritó voz temblorosa. La criatura podía sentir aún el aura de muerte dejada atrás por el fuego. Sus instintos le gritaban correr de aquel campo maldito, y como buen animal él lo seguiría. Incluso la promesa de este hombre no lo haría avanzar un paso más. ¿Me oíste? Baja, Gozaru. Estamos cerca. Puedes caminar tú mismo lo que queda. No hubo respuesta. Despierta, Goza. ¿Ru? La criatura de pronto tuvo el incontrolable deseo de llorar y salir corriendo, pero no tenía una ruta de escape. Alrededor del rey sabio se plantaron 4 hombres vestidos de negro. Aura-sama, hemos encontrado una criatura extraña en el perímetro del pueblo. Parece ser bastante fuerte comparado a los que hemos encontrado, dijo uno de los hombres mientras se llevaba la mano a la oreja. ¿Qué? ¿En serio? Esperen. Llegaré enseguida. No se atrevan a lastimarlo. Respondió la otra persona al lado del mensaje. ¿Eran ellos? Se preguntaba el rey sabio. Quienes le rodeaban dejaban salir una presencia abismal que provocaba miedo en el monstruo. ¿Eran ellos quienes provocaron aquel fuego demoníaco? Aura-sama viene en camino. No lo dañen y no lo dejen escapar. Lo quiere vivo. En respuesta a las palabras del líder, los otros hombres de ropaje negro asintieron. Oye. Despierta. Gritó el rey al borde de las lágrimas. Escuchen. Este es su amigo, ¿verdad? Yo solo lo traje. Me pidió que lo trajera para entregarles un mensaje. No tengo nada que ver con esto, así que solo ... Mientras el rey baja al mensajero de su lomo, sintió una falta de resistencia en aquel hombre. Era como cargar lianas. No se resistía. No intentaba mantenerse. Sencillamente el cuerpo se torció por efecto de la gravedad. Aún estaba cálido. Aún no entraba en rigor, pero el monstruo lo notó en el momento en que lo bajó de su lomo. El hombre estaba muerto. No. No me hagas esto. Al notar la mirada de Lanzo postrarse sobre el cadáver, el monstruo entró en pánico. Yo no fui. Les juro que yo no fui, Gozaru. Lucia había abandonado la sala junto con Arias. Por su bien, se le indicó que no saliera de la fortaleza. Se le dieron instrucciones precisas, y se le dijo que cuando tuvieran una respuesta para su propuesta la llamarían.
Es una oferta demasiado tentadora, dijo Touchme. Tendríamos un menor derramamiento de sangre en el reino, y encima nos ayudaría para conseguir auténtica lealtad de los pobladores, comentó. Momonga se reservó sus protestas. Había mejores maneras de tomar el reino santo, pero todas ellas conllevaban grandes masacres, cosa que Touchme rechazaría. Suponiendo que esos dos estén dispuestos a jurar lealtad, sí, es un excelente plan. Pero sin ellos sería imposible llevarlo a cabo. Sin ellos, comentó Ulbert como protesta, pues creía que el plan de su hijo seguía siendo mejor que el de Lucia. El plan de Ulbert tomaría tiempo, conllevaba muertes, pero tenía una tasa de éxito del 100%. El plan de Lucia apenas tenía una efectividad de 70%, aunque podría ser llevado a cabo con más rapidez. No es necesario tenerlos. Podemos invocar doppelgangers y hacer que se hagan pasar por ellos. Aunque personalmente no me gustaría mandarlos a la Cámara Negra, si es lo que deseas, Touchme, podemos tomar el plan de Lucia, modificarlo y hacerlo funcionar nosotros solos, dijo Momonga. La guerra de mentiras ya había comenzado. Pronto Remedios llegaría a su país y daría el mensaje que Touchme envió. El plan de Lucia era aún compatible con la guerra de mentiras. Tan solo se debía hacer unas pocas modificaciones que podrían ser hechas por Demiurge y Pandora's actor. Pero hacer uso de ese plan significaba tener que torturar a Pavel y Rena por información y asesinarlos para que los doppelganger pudieran llevar a cabo una actuación perfecta. Ya los tres consideraban al arquero un elemento valioso que deseaban tener en su poder. Y en cuanto a Rena, Momonga y Ulbert había empatizado con su dolor. No, si conllevaba matarlos o hacer que sufran más de lo que ya lo hicieron, no me interesa el plan, contestó. Pero si podemos hacer que nos juren lealtad. Esos dos acaban de perder a su hija, y ni siquiera nosotros podemos revivirla, comentó Ulbert. Créeme cuando te lo digo. Si les pedimos que sean nuestros subordinados, solo habrá una cosa que querrán a cambio: devuélvanos a nuestra hija. Ulbert sabía de lo que hablaba. Tras la muerte de sus padres, eso era lo único en lo que Momonga y él pensaban. Dos padres con semejante dolor sobre sus hombros solo pedirían eso. No lo creo. Podemos ofrecerles matar a esa mujer, Remedios, y asegurarles que después de nuestra conquista tendrá una vida pacífica. Ulbert interrumpió al caballero. Ellos no quieren una vida pacífica. Y si acaso les ofrecemos cobrar venganza por ellos y matar a esa mujer molesta, despreciarán la oferta. Eso es algo que seguramente querrán hacer por sí mismo, dijo con cierto resentimiento al ver que Touchme menospreciaba el dolor que conllevaba una pérdida. El caballero no se sintió ofendido. Aceptó que su compañero tenía razón. Intentaremos hacerlos que se pongan de nuestro lado, dijo Momonga. Aunque eso no es posible, lo intentaremos. Y si fracasamos, sencillamente mantendremos a Lucia y los demás prisioneros y comenzaremos con nuestro plan. ¿Haremos creer han muerto y Remedios quedará como una mentirosa? Seguiremos con la guerra de mentiras. ¿Les parece bien eso? ¿Quién era?, se preguntaban ambos. Desde que llegaron, parecía ser que Momonga tenía una respuesta para cada problema. Parecía divertirse con estas reuniones estratégicas. Y lo más aterrador era que de alguna manera, todos sus planes salían de maravilla. Todo se cumplía según el plan e incluso los errores se convertían en un beneficio. El demonio y el caballero comenzaban a creer que sus clases y razas afectaban más que sus estadísticas en este mundo, y aquel fuego negro se volvió evidencia de ello. Ninguna objeción, contestaron ambos seres supremos. Bien, en ese caso, Solution, llama al aventurero sobreviviente, es hora de... La orden de Momonga fue interrumpida por un mensaje. Con la mano, el Overlord ordenó a la sirvienta esperar, y con la otra respondió al llamado de la guardiana. Momonga-sama. Ha ocurrido un problema en el perímetro del pueblo. Dijo Aura al otro lado de la llamada. ¿Problema? ¿Otro ataque? No, de hecho es. Parece ser que Vino es un aliado. Encontramos a un monstruo extraño que llevaba consigo un cadáver. Este chico insiste en que el cadáver es un mensajero amigo de los conquistadores y trae un mensaje para ellos. ¿Amigo?, se preguntaba Momonga. Ahora mismo, ni los aventureros o conquistadores tenían a alguien que pudiera ser llamado amigo. Dado que no sabían si la criatura era alguna especie de animal sagrado o importante del mensajero, se le ordenó a Aura domesticarlo ni intimidarlo para no lastimar su salud mental. Por ello ahora el rey sabio del bosque estaba atado de pies y manos.
Su cola se encontraba atrapada por nudos complicados que limitaban su movimiento, y era cargado por uno de los ansos, que lo llevaba sobre su cabeza como si fuera nada más que un muñeco felpudo. A medida que avanzaban por la tierra devastada por Ulbert, el rey sabio se preguntaba, ¿por qué tenía que pasarme esto a mí? Gozaru. Los tres seres supremos, en compañía de una débil anciana, se encontraban dentro de un edificio improvisado hecho de madera, donde ahora descansaban los cadáveres de los aventureros, y el mensajero de origen desconocido. Aura hizo entrega del pergamino que aquel hombre había guardado celosamente en un estuche de cuero antes de morir. En él estaba el sello real de su nación, y algunos hechizos de protección que llevaron al papel intacto hasta su destino. Después de sacar y romper tales protecciones sin consideración alguna, Momonga entregó el mensaje a Les y Bareare, dado que ni él o sus amigos serían capaces de leer el lenguaje de este mundo. Pero al momento de abrir el mensaje, Leslie se encontró con una irregularidad. No puedo leerlo, dijo la mujer mientras veía perpleja el documento. Sin darse cuenta, Momonga dejó salir un sonido indigno que por suerte no fue escuchado. ¿Tampoco tú sabes leer?, pensó Momonga al ver la cara estupefacta de la farmacéutica. ¿Qué quieres decir? Henry informó que leíste el mensaje del Imperio. ¿Por qué no puedes hacer lo mismo con este guión?, preguntó Touchme, como un jefe de departamento cuestionando la incompetencia de su empleado. Puedo leer la escritura del Reestice, el Imperio e incluso del Reino Santo, alegó la anciana, mostrando que no era la inútil por la que se le estaba tomando. Pero esta no es ninguna de esas tres. Pero si no me equivoco, este tipo de letras son, sí, es la escritura del reino dracónico. Aunque los trazos ven un poco extraños, Lucy hizo notar que la letra era de mala calidad. Casi parecía que un infante la había escrito con mucho apuro y dificultad. ¿Del reino dracónico? ¿Estás segura?, preguntó Momonga. Sí. No tengo duda alguna de ello, Momonga-sama, replicó la anciana. Tras comprobar que Lizzie no era de utilidad, y que no había nadie capaz de leer esta carta dentro del pueblo, enviaron a la anciana con el resto, y los tres seres supremos quedaron solos, aunque no por mucho tiempo. Momonga-sama, si me permite. Creo que quizás Clementine pueda leer esa escritura. ¿Desea que la llamemos? Preguntó Yuri, quien se había mantenido oculta. El nombramiento de esa mujer pareció curioso. Momonga había señalado que por ahora, Clementine y Kahit serían recluidos para asegurarse de que no intentaran nada ahora que estaban juntos. Se dijo que no debían recibir ninguna información del exterior, pero pese a esos miedos y medidas de preocupación del Overlord, Yuri mostró tener confianza en la asesina. Si Clementine puede, también Kahit debería ser capaz de hacerlo. ¿Y si lo llamamos para probar sus conocimientos? Dijo Ulbert. Dejémonos de tonterías. Simplemente saquemos algunos lentes traductores de la tesorería. Ya estoy harto de no poder entender este maldito sistema de escritura, dijo Touchme abiertamente, sin preocuparse por Yuri, pues ésta ya había notado este problema, y por culpa de ello ahora una mujer en Reestice tenía fuertes dudas sobre sus preferencias. Poder leer el mensaje era conveniente, e incluir el lente traductor a sus equipos sería una buena idea para cuando volvieran a Reestice. Pero en estos momentos había una mejor opción. Lo reviviremos, junto con los demás, dijo Momonga sin una sola pizca de duda en su voz. Anso, pronunció Momonga el nombre del monstruo y este apareció frente a él. Infórmale a Solution, necesito que traiga al aventurero sobreviviente ante nosotros enseguida. Momonga-sama, tras responder, el Anso desapareció de la vista. ¿Y? Tú, Yuri, ve por Nainer enseguida, respondió la sirvienta, y desapareció al igual que el Anso. Cuando sus amigos estaban por cuestionar su orden, Momonga les dijo, aun si podemos leer el mensaje habrá dudas. Es mejor que el mensajero mismo lo lea lo que nos trajo, y nos dé los detalles de su misión, dejó en claro el Overlord. Además, ahora dijo que el monstruo que capturó llamó a este hombre amigo de los conquistadores, y si realmente viene aquí con una oferta de paz, tiene mucho mérito revivirlo, explicó. ¿El suficiente para gastar un uso de la varita de resurrección? Dijo Ulbert, mostrándose tan avaro con esos ítems como cualquier miembro del gremio. Aunque tenían bóvedas llenas con estas varitas, usarlas les dolía debido a su costo. Tiene suficiente mérito, respondió Momonga. Si recordaba bien el mapa del continente que Lizzie y Clementine ayudaron a completar, el reino dracónico se encontraba bastante lejos del pueblo carne. Además, este hombre había muerto intentando entregar el mensaje,
por lo que sin duda sería un hombre leal y por tanto valioso de ese reino. Revivir a un soldado tan valioso como muestra de buena voluntad, los pondría en una buena posición frente a sus posibles aliados. Los amigos lo aceptaron, pero aún no comprendían del todo por qué llamar al aventurero superviviente. Momokna aseguró que para el mensajero recién revivido sería mejor encontrar rostros humanos, y no máscaras y telas como las que cubrían ahora los rostros de los supremos en sus disfraces. Lo que quedaba de aquel experimentado equipo de aventureros llegó al edificio donde esperaban los cadáveres y los seres supremos. El primero en entrar fue Nainer, quien atravesó una puerta negra en compañía de Yuri. Por alguna razón el líder de los aventureros estaba encadenado. Esto por orden de Demiurge, quien ya había predicho la reacción de este hombre ante el escenario. Nainer miró con desconfianza a los conquistadores, e inmediatamente después examinó sus alrededores, solo para encontrarse con varios cadáveres cubiertos por mantas. ¿Dónde estoy? Preguntó desafiante el humano, pero sin perder ese tono de respeto que lo había mantenido con vida durante su reclusión. A pesar de su pregunta, el aventurero no encontró respuesta en los conquistadores, quienes no tenían interés en este líder, como si lo tenían en aquel otro hombre que aún no llegaba. Era cierto. Los seres supremos no tenían interés en Nainer ahora que tenían a Clementine y a Climb. Este ahora pasaba a ser solo una correa para los aventureros. Y quizás no tuviera interés en su persona, pero Ulbert sí lo tenía en su sufrimiento. Nainer, ¿recuerdas por qué estás atado de esa manera? ¿Por qué tus últimas semanas las has pasado en una celda? Preguntó Ulbert. Nainer miró al demonio disfrazado de monje y le respondió, es mi castigo por haber intentado asesinarlos. Sama. Escupió el aventurero, como si sintiera asco al referirse con tanto respeto al monje que le hablaba tan arrogante. Sí. Una decisión bastante lamentable, que terminó por cambiar tu destino, y el de ellos, dijo Ulbert a la vez que miraba los cadáveres cubiertos por mantas. ¿Qué? Nainer volteó a ver de nuevo los cuerpos. No podía ver los rostros, pero sí el calzado de todos ellos. Llevaban botas, muy bien elaboradas y costosas. Me pregunto si de haber estado con ellos, ¿habrían sobrevivido? Dijo Ulbert riendo. El rostro de Nainer se puso rojo por la furia. De nuevo, esa personalidad que le había llevado a intentar matar a Momonga, se revelaba frente al monje. Desgraciados. ¿Qué fue lo que? Antes de que Nainer dijera otra palabra, que seguramente le habría costado su lengua, a través de la puerta del edificio y acompañado por una hermosa sirvienta rubia, entró el superviviente de los aventureros. Los dos viejos compañeros se miraron sorprendidos. Nainer se veía perplejo por lo claramente demacrado que estaba su compañero, con quien apenas la noche anterior había festejado después de no verse en mucho tiempo. El superviviente de los aventureros se asqueó al ver a su líder encadenado. ¿Nainer? Gritó sorprendido el aventurero superviviente. Mark. Le respondió el líder de los aventureros, ahora residente permanente de las celdas del Coliseo. Apenas una sonrisa se estaba formando en el rostro de Nainer cuando, ¿por qué estás encadenado? ¿Qué hiciste esta vez? Recriminó Mark al que fuera su líder. ¿Qué mierda hiciste esta vez? Gritó furioso. Mark. Nainer se encontraba completamente confundido. Y más importante. ¿Dónde mierda estuviste? Le gritó lleno de furia Mark al borde de las lágrimas. Preso era la respuesta que Nainer podía dar, pero en los ojos del aventurero, en esa mirada llena de dolor no cabía la logia. Sin pensarlo. Sin considerar frente a quienes estaba, Mark se lanzó hacia su compañero, y logró asestarle un fuerte golpe antes de que Solution le sometiera. ¿Dónde mierda estabas? ¿Qué hacías mientras nos masacraban? Gritaba Mark fuera de sí, dejando salir todo el dolor que el trauma le había generado. Estás en presencia de los conquistadores, tranquilízate o no verás la recompensa que se te fue prometida. Advirtió Solution al humano, que rápidamente dejó de moverse y relajó su respiración. Nainer miró lleno de odio a los conquistadores. Ahora entendía que se encontraba bajo aquellas mantas. Ahora entendía quiénes eran los cadáveres a su lado. Desgraciados. Rompieron su promesa. Malditos. Gritó Nainer lleno de odio. Pero antes de que pudiera decir otra palabra. Tú rompiste tu promesa. Dijo Mark mientras las lágrimas le desbordaban de los ojos. Nos juraron que no nos harían daño.
Nos prometieron que podríamos ir por nuestras familias, pero no pudiste esperar, tuviste que hacerlo. Las palabras de su amigo se enterraron como cuchillos en el corazón de Nainer. Nosotros también tenemos familia, mis hijas, mi esposa, todos queríamos ir a verlos, no solo tú. Pero aún así, tuviste que atacarlos y estas son las malditas consecuencias. Nainer malinterpretó aquella declaración de su amigo. Así que por fin muestran sus verdaderos colores. Maldijo Nainer a la vez que miraba a los conquistadores. No fueron ellos. Dijo con la voz quebrada Mark. ¿No fueron ellos? Un mensajero de Resti se nos acabó a todos. Pero. Es un plan de ellos, Mark. Fue un plan de ellos. Entonces por eso nos sacaron del pueblo tan temprano. Maldi. Signo de exclamación guión bajo por. El amor a los dioses. Cállate. Le gritó su compañero. Solo cállate, Nainer. Es su forma de actuar sin conocer el panorama completo, ese orgullo. Como siquiera te atreves a gritarles mientras estás encadenado. Como siquiera te atreves si me ves a mí sometido por su sirvienta. Le escupió desesperado. Mark. Durante la noche un nigromante arraso errantel fueron a responder a las llamadas de auxilio cuando terminó la batalla. Narró Mark. Toda la ciudad, la mujer del reino santo lo aseguró, toda la maldita ciudad. Nainer, al escuchar esa declaración se mostró dolido por todos los inocentes que debieron morir si lo que su compañero le decía era cierto. Ellos estaban por ir a enfrentarlo, ellos iban a matarlo cuando apareció ese maldito niño. Nainer no entendía del todo esas palabras, pero sí llegó a comprender que su partida de carne no había sido un plan de los conquistadores para matarlos. De hecho, no tendría sentido. Si los hubieran querido muertos, sencillamente lo habrían hecho ellos mismos. Pero mientras Nainer se perdía en esos pensamientos, su amigo se quebraba. Nainer, mi abuela estaba ahí. El líder miró con duda a su amigo. ¿Qué? No, te lo dije, ordené que todos fueran al Imperio Mark. Las carrozas, el dinero, estoy seguro que todos se fueron antes de que abandonáramos la ciudad. Incluso tu abue. Ella dijo que estaba muy vieja para irse. La voz del hombre se rompió al recordar a la mujer que lo había criado como una madre. Ella dijo que quería morir en su casa. Nainer, mi abuela, la mujer del reino santo, dijo que los no muertos devoraron a todos. Que cuando terminó la batalla, toda la ciudad había sido consumida. Nainer. Mi madre. Los supremos no sabían nada de esto. Ulbert se regocijó en la pérdida y el dolor de este hombre. A diferencia de Rena, no pudo empatizar de la misma manera, y se limitó a deleitarse de esta amistad rota por un error. Momonga vio su plan alimentado por el dolor y la ruptura. En este aventurero dolido, encontró una forma de facilitar las cosas. Touchme en cambio, tan solo sumó esto a los crímenes por los que debería pagar su nuevo subordinado. Respetando el dolor de su compañero, Nainer guardó silencio a pesar de aún estar temblando con furia por los sucesos que llevaron a la muerte de sus compañeros. Mark se esforzaba por tranquilizarse, y no mostrar este lado vulnerable a los conquistadores. Debía recordar que aún eran enemigos, y que él mismo era un prisionero. Viendo que el silencio había abierto una puerta, Momonga vio su oportunidad para asestar un duro golpe al corazón de la humanidad. Mark, ¿hay algo más que quieras decirle a Nainer? ¿Alguna otra cosa que necesite saber? Los aventureros suspiraron. Por la forma en la que Nainer había gritado e insultado a los conquistadores, ya podían imaginarse por qué hacían estas preguntas. No. Dijo el aventurero, aún acosado por el trauma de haber perdido a sus compañeros, y por el dolor que había dejado perder a un ser querido. En ese caso. Momonga observó a Nainer a través de los rubíes de su máscara, y en los ojos del aventurero se encontró con la mirada de un guerrero, de uno necio. Nainer, a partir de ahora quedas libre, dijo Momonga. ¿Era una trampa? ¿Era una especie de tortura? Se preguntaban los aventureros, quienes confundidos miraron al hechicero negro. ¿Dónde estaba la muerte que Mark y Nainer habían pronosticado? Nos atacaste e intentaste asesinarme sin siquiera haber comprobado antes mis intenciones o mi fuerza, acusa Momonga. Te negaste a actuar con el respeto que exigía tu situación, le recriminó por sus acciones recientes. Eres demasiado estúpido e impulsivo. Pensábamos que podía sernos útil, pero... Momonga miró a Mark. Ya no importa, ¿qué? ¿De qué habla? Te dejaremos libre, ¿no lo entiendes?
Te dejaremos libre para que hagas lo que quieras con tu vida, dijo Ulvert. Sin embargo, ahí tenemos una condición, advirtió Touchme. A cambio de tu libertad, tienes prohibido volver a pisar nuestra nación, le dijo Momonga. ¿Eso era un castigo?, se preguntó Nainer. ¿Cómo era un castigo mantenerse alejado de este pequeño pueblo fronterizo? Había una intención oculta detrás de esas palabras, pero en ese momento de confusión, en ese parpadeo en el que su destino fue decidido, Nainer no lo encontraba, el que estaba mal con esta situación. Gate. Recitó Touchme, abriendo una puerta negra frente a Yuri y Nainer. Con sus manos desnudas, Yuri apretó la cadena que restringía al aventurero y la destruyó, dejando así libre a aquel hombre. Esperen. ¿Qué hacen? Preguntó confundido Mark al ver cómo su compañero era liberado. Si te atreves a despreciar nuestra buena voluntad y llegas a pisar nuestro reino, nosotros en persona te ejecutaremos, advirtió el asesino del desierto. No, Mark. Ese grito fue lo último que Mark pudo escuchar antes de que Nainer fuera arrojado por la puerta negra. Con cautela, mientras el portal negro desaparecía, Mark dirigió una mirada acusadora hacia los conquistadores. ¿Por qué lo habían hecho? ¿Realmente lo habían dejado ir? ¿O acaso lo van a asesinar, verdad? Preguntó el aventurero, desconfiado de estos enemigos insuperables. Si llega a desobedecer, lo haremos, le respondió fríamente Momonga. Mark lo sabía. De hecho, incluso hubiera sido raro que no se hubiera hecho de esta manera. Aunque no podía comprender por qué lo hacían, los conquistadores querían engañarlo. Nainer estaba muerto, sin lugar a dudas. La pregunta era, ¿por qué querían hacer creer lo contrario? La respuesta llegaría en pocos minutos. ¿Está muerto, verdad? Preguntó Mark a la vez que su cuerpo se tensaba. No puedo culparlos. No puedo culparlos, pero no me traten como un estúpido. ¿Está muerto? Lo estará si desobedece la orden. ¿En serio quieren que crea eso? ¿Que a un hombre que intentó asesinarlos le hayan perdonado tras darle una condena tan leve? Mark se sintió agraviado, pero en respuesta a sus preguntas, los conquistadores rieron. ¿Leve? Claro, eso puede parecerlo ahora. Dijo el monje con gran alegría en su voz. Pero si el destino lo permite, verás que ese hombre habría preferido la que aún. Gritó Touchme a su compañero. Ulvert rió como respuesta, y guardó silencio. La respiración del aventurero se aceleraba. El corazón le latía cada vez más rápido. Algo estaba mal con esas palabras. Algo estaba equivocado con la actitud de ese monje que siempre había parecido tan magnánimo. El instinto de Mark comenzaba a gritarle que estos hombres no mentían, y que hubiera sido mejor que lo hubieran hecho. Ya no tienes que preocuparte por Nainer. Desde ahora dejará de ser un impedimento, dijo Momonga a la vez que pedía a Mark ponerse de pie. Sus acciones habrán sido estúpidas, pero sigue siendo mi amigo. Dijo por su orgullo, no porque realmente creyera que aún lo era. Nainer era buena persona, pero una vez su esposa estaba en su cabeza, perdía el enfoque de todo lo demás. ¿Es así? Bueno, sería extraño que dejaras atrás una amistad tan larga, aunque no te culparía después de lo que has pasado. Mientras se ponía de pie, Mark no podía escuchar las voces de los conquistadores. Su mente solo divagaba. Ahora que estaba frente a ellos sin tener que inclinarse, lo veía, eran grandes, lo suficiente para tener que alzar la cabeza para mirarlos a la cara. Mark, eres el único de tus compañeros que sobrevivió. Y por tanto, ahora eres el más fuerte. Aquella declaración hizo que el aventurero volviera a la realidad. Mark reaccionó de forma violenta ante la declaración del hechicero, quien entendió que había usado una mala elección de palabras. Tranquilízate. No lo dije como una burla, sino como una realidad, le dijo Momonga a la vez que sacaba de su túnica una varita dorada. Después de que revivamos a tus compañeros, serás el más fuerte de ellos, ¿era cierto? Se preguntó el aventurero. ¿Realmente lo harían? Ya se lo habían dicho antes. Que en caso de morir uno de ellos defendiendo el pueblo, se les concedería el regalo de la resurrección. Aunque los aventureros bien sabían que esto era algo que Henry había pedido después de haber entablado amistad con el nuevo equipo que le respaldaba, no creían que los conquistadores, por más poderosos que fueran, gastarían tantas riquezas en simples prisioneros. Mark había perdido la esperanza de esto al ver que era el único superviviente. Revivir a tantas personas con el hechizo de 5º nivel, Rise of Death, costaría una fortuna, que nadie pagaría por unos simples prisioneros.
¿De verdad lo harán? Aún con lo ... había jurado a que lo haríamos. No te atrevas a dudar de nuestra palabra, Mark Ulvert. Como demonio podía romper juramentos verbales, pero no por ello le gustaba que le acusaran de mentiroso. Mark comenzaba a comprender que estas personas eran realmente orgullosas con algunas cosas. Desde el principio lo haríamos. Henry nos pidió hacerlo incluso si ella también moría en la batalla. Y nosotros no faltaremos a nuestra palabra. Pero, después de lo que hiciste, no podemos simplemente revivirlos, sin que antes tomes una decisión. El hechicero negro miró la varita en sus manos y el anillo que le permitía usarla. Encaraste a un enemigo desconocido, de brutal poder que te superaba ampliamente. Aún con miedo te mantuviste firme y acompañaste a Henry. Tus amigos estaban muertos y no había garantía de que los reviviéramos. Es más, pudimos haberte asesinado una vez fuiste derrotado por ese mensajero. Entonces me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué te levantaste y encaraste ese peligro con tanta fiereza? Mark no debía buscar demasiado para encontrar la respuesta. Henry. Ella se negó a huir cuando yo y Firea se lo sugerimos. Ella, lo vi cuando salió con su armadura. No estaba lista. Aún seguía vivo el trauma por la paliza que recibió. Yo también lo vivió. Hace mucho vi a mis compañeros morir. Tardé meses en reponerme y reunirme con un nuevo equipo. Mark miró al suelo y sonrió. A ella aún le dolía, y aún así se puso de pie para defender al pueblo y a lo que quedaba de su familia dentro de sus disfraces. Los seres supremos sonrieron. Esta era la razón por la que había nombrado a Henry guardiana. Lo entiendo. En ese caso dime, ¿deseas vivir como nuestro sirviente? ¿O prefieres vivir con nosotros como un súbdito? Mark miró con desprecio a los conquistadores. Mis amigos y yo no peleamos por ustedes, jamás lo hicimos. Mis amigos no murieron por ustedes, ni por sus órdenes o por Nainer. Murieron defendiendo a una amiga. Murieron protegiendo a la gente de carne, la niña que les agradecía cada día por ayudarle en sus obligaciones. El pueblo que los alimentó y acogió como si siempre hubieran sido parte de él. Por ellos peleaban, por ellos murieron. Por ellos es que soportaron no poder ir al lado de sus familias. Ya veo, en ese caso, Mark, ¿te crees capaz de vivir bajo nuestras órdenes? Sin miedo el aventurero se paró frente a Ainz y le escupió su respuesta. No, el hechicero rió. No puedo decir que me decepciona. Pero, en ese caso, ¿te crees capaz de vivir bajo el mando de Henry? La boca y los ojos del aventurero se abrieron. ¿No era lo mismo? ¿No era igual? Cada vez que recordaba a aquella chica por la que Firea estuvo dispuesto a darlo todo, sentía que no era así. Pero no, nunca la podré considerar otra cosa que lo que ya es ahora, dijo con orgullo. Puedo vivir peleando a su lado, tal como lo he hecho con mis demás compañeros. Puedo seguir a mi amiga a la batalla. Puedo confiar en ella. Touchme y Ulvert rieron. El insecto por la lealtad que podía inspirar la campeona, y el demonio por la arrogancia de aquel simple humano. Ainz sacó de su túnica una varita dorada. Eso es suficiente. Gritó complacido el Overlord. Después de esto, tendrás mi permiso para partir por las familias de todos. Esposas, hijos, amantes, padres. No importa quién sea, si es valioso para ustedes, a partir de hoy vivirán bajo la protección de Henry Emot. ¿Qué? ¿Nuestras fa? ¿Henry? ¿Por qué? ¿Por qué mencionaba ahora a esa chica? ¿Qué tenía que ver la campeona? Era una trampa, debía ser una men. Dado que no confían en nosotros, dijo Ulvert. Será ella quien cuide a sus familias, a sus hijos y amantes, a sus seres queridos. Ustedes vivirán bajo la protección de Henry. Y Henry vivirá bajo nuestro cuidado, agregó Touchme. Momonga agitó la varita, y al momento se escuchó los gritos, y las voces preocupadas de todos quienes habían muerto en medio de la batalla. Pero uno que no pertenecía al grupo de aventureros, al ver las tres figuras de aquellos guerreros, comenzó a llorar. Su dolor y sufrimiento fueron recompensados por el cálido abrazo de una bestia poderosa que le llevó durante el resto del camino. El corazón que latió por la determinación de no rendirse, la fuerza que obtuvo al llevar en el pensamiento a sus amigos, su reina y su familia, fue lo que lo mantuvo vivo durante su viaje. Pero una vez su corazón encontró paz, este se detuvo. A lomos del gran sabio del bosque murió el mensajero más afortunado y poderoso que la reina envió. Creyendo que al fin su misión sería cumplida, el mensajero cometió el error de bajar la guardia. Fue la muerte misma quien le emboscó cuando se sintió más feliz.
y a salvo. El mensajero vio su vida terminada dentro de un mar de alegría. Pero ahora no sentía el cálido pelaje de la bestia, y en cambio le rodeaba un frío de ultratumba. Ya no lo aquejaba el dolor de sus heridas, y en cambio todo su cuerpo experimentaba un extraño adormecimiento. ¿Fue un sueño?, se preguntó el mensajero al recordar al rey sabio que lo tomó en su lomo. Y rió para sí mismo. Fue un sueño, se confirmó, y con fiereza se puso de pie para continuar su camino. Tranquilo, recuéstate, le dijo una voz al mensajero, y lo empujó hacia una superficie acolchonada. El mensajero tenía la visión borrosa. ¿Había colapsado en medio del bosque? Quizás algún buen samaritano le hubiese encontrado y tratado sus heridas. Aesio. Malk. El mensajero escuchó dos gritos cerca de él. Aquellas voces parecían las de hombres llorando de alegría. Confundido, el hombre del reino dracónico se talló los ojos en un intento por borrar esta bruma que le limitaba la vista. El resultado fue positivo, pero lo que veía no era lo que esperaba. Frente a él se paraban orgullosos, un hechicero negro, un monje y un asesino del desierto. Sus descripciones encajaban a la perfección con lo que le habían dicho. Aquella túnica negra cortada del velo de la noche. El casco de madera que ocultaba toda la cara menos la parte baja de la boca. Y el hombre cubierto con ropas ligeras diseñadas para resistir el calor en las arenas. Solo tomó una fracción de segundo para que el mensajero entendiera su situación. La bestia no había sido un sueño y hecho cumplir su palabra. Uno no conocelos, conquistadores. Gritó el mensajero a la vez que se arrodillaba frente a los grandes señores de carne. Pero confundido se preguntó, ¿qué había sido eso? El mensajero era un presentador. Se había entrenado para lograr llenar una sala entera con su voz. Su dicción era perfecta. No había sido nombrado mensajero por mera coincidencia. Por ello es que no llegaba a entender cómo es que su lengua se negaba a pronunciar las R''S. Un efecto secundario de la resurrección, dijo Momonga tranquilamente, mientras que internamente maldecía no haber contemplado esto. Yuri, llévalo a una recámara en la fortaleza. Una hermosa mujer vestida como sirvienta se acercó e inclinó respetuosamente ante el hechicero. Señor mensajero, una vez se recupere. Espere por favor. Gritó desesperado para llamar la atención de aquellos hombres. Mi nación, Eleino. Ulbert debió contener su risa. Le parecía divertido que un hombre decidido y desesperado hablara de esa manera tan infantil. El mensajero. Este era su momento y esta era su oportunidad. Si dejaba que estos hombres se fuera, se lo reprocharía el resto de su vida. Tenía que decirlo ahora que estaba frente a ellos. Su nación no tenía tiempo para esperar. Sentía que si los dejaba ir, jamás lo volvería a encarar. Junto a un suspiro, sangre salió de la boca del mensajero. Había mordido la lengua para reaccionar. El reino dracónico solicita su ayuda, grandes conquistadores de carne. Gritó a la vez que se arrodillaba. Por favor, escuchen el mensaje que mi reina ha enviado. Solicitó a la vez que buscaba el pergamino que ya le habían arrebatado. Los aventureros que observaban no tardaron en mostrarse sorprendido por el acto de aquel mensajero. El problema con el habla debió haber perdurado algunos días. Se suponía que eso era lo normal después de una resurrección. Pero con algo de voluntad y esa herida, el mensajero había hecho funcionar adecuadamente su lengua. Ulbert y Momonga vieron en esas acciones y esos ojos una desesperación desmedida. Lo sentían. A ese hombre no le importaba morir si antes su mensaje fuera entregado. Era una resolución absoluta. Algo de lo que podían sacar mucha ventaja. Pero a la vez, ese espíritu tan decidido que mostraba el mensajero, aseguraba ganarse el favor de uno de los seres supremos. Y sin dar aviso, Touch me arrebató el pergamino a Momonga y lo entregó al instante al mensajero. ¿Qué dice aquí? Le preguntó seriamente el caballero blanco en su disfraz. El mensajero no tardó nada para abrir el pergamino y leer su contenido. No se detuvo siquiera a considerar por qué es que este ya no tenía su sello, o porque los conquistadores no lo habían leído ellos mismos. Draudillo Noriculus, monarca del reino dracónico, suplica la ayuda de los grandes conquistadores de carne. A estos nobles guerreros que... No necesitamos los elogios, dijo Touchme. El mensajero agitó su respiración y buscó desesperadamente donde estos terminaban. Nuestra nación es acosada por devoradores de hombres. Cada día, mis compatriotas libran la batalla por la supervivencia.
En los distintos frentes, hombres nobles mueren para evitar que esta nación se convierta en las reservas de alimento de las tribus demi-humanas. A medida que leía, los ojos del mensajero se humedecieron. Nobles hombres que con un solo hechizo destruyeron al gran ejército de Reestice en defensa propia, a ustedes que derrotaron al gran campeón, Gazef Stronov. Les suplicó su ayuda al ver lo que seguía. El mensajero rompió en llanto. Como reina ofrezco todo y suplico su ayuda. Como líder, solo puedo darles lo que mi nación sea capaz de proveerles sin morir de hambre, a cambio de que nos ayuden a salvar las vidas de... Touch me tomó por los hombros al mensajero. Los ojos falsos de sus disfraz se cruzaron con los del hombre del reino dracónico, quien tuvo que detener sus palabras por el miedo de ser sostenido por tan poderosa criatura. ¿Cuántos mensajeros enviaron? Preguntó con voz queda, pero notablemente ansioso. Sí, 7 contándome a mí 7. Respondió, entendiendo que era el primero en llegar. ¿Tienen algo que los pueda identificar como mensajeros? Le gritó Touchme al aterrado hombre. Los tubos de cuero. Están encantados con hechizo de protección y tienen los mismos símbolos que el que traía. Touchme soltó al mensajero, se puso de pie y arrebató el estuche de cuero que Ulbert sostenía por alguna razón. Y el hombre caminó hacia la sirvienta de cabello negro. Yuri. Por las palabras de Touchme la sirvienta se acercó, y recibió el tubo de cuero que le ofrecía su amo. Manda a personas no esenciales y veloces sin salir del perímetro establecido, que busquen a todos quienes tengan esto. Si aún están conscientes, confirmen que sean mensajeros del reino dracónico y tráiganlos al pueblo. Si acaso se encuentran mal heridos, usen pociones. Si están muertos, recuperen sus cadáveres, pero si están dentro del perímetro permitido, quiero que todos lleguen aquí. ¿Entendido? Los aventureros se congelaron. El mensajero experimentó la mayor confusión de su vida. Yuri vio a su amo, y creyó que esa actitud era otra treta de los grandes seres supremos. Cumpliría la orden pues fue dada por su amo, pero no dejó de creer que esto era una trampa para los humanos. Enseguida. Oh Alzama. Respondió Yuri y desapareció dentro de una luz azulada que indicaba una teletransportación. Una vez la sirvienta de anteojos y cabello negro desapareció, Touch me dirigió su mirada a los aventureros. Mac. Explícale todo a tus compañeros, retrasaremos tu salida hasta que volvamos. También dejaremos guardianes para que protejan el pueblo, así que no tienen que preocuparse de pelear por ahora. Después hablaremos con ustedes, les dijo a los aventureros que no podían creer lo que veían. El grupo de aventureros ya sabía la historia de cómo estos hombres salvaron al pueblo carne. Pero siempre se cuestionaron si esas acciones habían sido realmente altruistas. Pero ahora que veían actuar de esa manera al asesino del desierto, apenas alguien le suplicó apoyo, se preguntaron, ¿cómo podían dudar de esa historia que había contado Henry y el resto de personas? Solution. Lleva al mensajero a la fortaleza para que descanse. La sirvienta respondió inclinándose y se acercó al mensajero, pero este agitado gritó, esperen por favor. No necesito descansar, yo. Descansa. Ordenó Touchme. Te necesitaremos en buenas condiciones. Mientras yo y mis compañeros nos preparamos para partir, come y duerme aunque solo sea unos minutos. El mensajero se contuvo de romper en llanto. Ahins. Dijo los nombres de sus compañeros, quienes no parecían tener ninguna palabra en contra de estas acciones. En ese instante en el que comprobó que sus amigos no tenían enfado por sus acciones, el caballero blanco disfrazado abría una puerta negra. Los seres supremos entraron en ella. Aún debían hacer cosas en el pueblo carne. Tenían que hablar aún con el matrimonio Baraja, y arreglar las cosas para el recibimiento del rey, y de los posibles subordinados que ganaron con el discurso de Momonga. Pero todo podía esperar al menos por un día y Touch me lo sabía. Debía hacer esto rápidamente para no descuidar la guerra. Mentiras. Para que los sacrificios no fueran en vano debía hacer esto lo más rápido que pudieran. Es de sentido común ayudar a alguien en problemas. Sin esas palabras, sin ese credo, Ainsoal-Gaon no hubiera nacido. Si no fuera por esas palabras no hubieran asestado un duro golpe a la mente de los aventureros, ni ganado inmediatamente la admiración del mensajero. 24 horas se repetía el caballero insecto. Ese era todo el tiempo que tenía para cumplir esta misión sin afectar su plan principal. Salvar una nación entera en tan poco tiempo. Sí, lo era. Un reto digno de aquel que se alzaba con el título de campeón mundial. Apenas la puerta negra se cerró detrás de ellos,
Touch me miró a sus espaldas, esperando encontrarse con la furia del demonio y el no muerto. Pero el caballero fracasó en su búsqueda. No fue capaz de encontrar tales emociones en sus compañeros. Esto era algo que él ya sabía. Desde su llegada al nuevo mundo y obtener estos cuerpos, las expresiones faciales se volvieron confusas y difíciles de interpretar. Solo había que ver a Momonga, cuyo rostro esquelético jamás cambiaba de forma sin importar cuánta felicidad y odio sintiera. El propio Touchme no tenía manera de revelar tales sentimientos tan solo por sus rostros, el cual ahora se asemejaba al de un insecto. De los tres, tan solo Ulvert era capaz de esbozar una sonrisa reconocible. Hace tiempo que se habían acostumbrado a ello. Ahora solo sus auras y voces podían expresar sus sentimientos. Pero esos métodos no servían en la situación actual. Ulvert y Momonga no dejaban salir ningún aura. Aún así, no parecían serenos. ¿Qué pensaban ahora sus amigos? Se preguntaba Touchme, quien contemplaba con preocupación el silencio de ambos. ¿Estaban molestos? ¿Confundidos? El caballero no lograba encontrar una sola emoción humana en sus compañeros. Pero aun con ello, el campeón podía imaginarse la emoción que los gobernaba. Molestia. Molestia por haber tomado una decisión apresurada. Molestia por no haber llevado una votación antes de tomar esta decisión unilateral. Molestia por comprometerse cuando había tantos otros asuntos pendientes, y de gran importancia. Touchme solo podía imaginarse a sus compañeros molestos por las acciones de este. Era algo comprensible, pues aun cuando tenían una gran cantidad de trabajo, Touchme decidió por su cuenta tomar responsabilidades extra. Pero el caballero estaba dispuesto a enfrentar la furia de sus amigos. Ya se había jurado proteger a las personas de este mundo el día que decidió permanecer en él. ¿Cómo entonces podía negarse a la petición desesperada de aquel hombre que llegó pidiéndole ayuda? ¿Cómo darle la espalda a una nación que libraba tan brutal guerra? No lo haría. El campeón mundial no permitiría que la naturaleza no muerta y demoníaca de sus compañeros se interpusieran entre él y su razón de ser. No le daría la espalda al motivo por el cual permaneció en este mundo. Sé que están molestos, y no los culpo, dijo Touchme. Tomar una decisión tan apresurada cuando nos encontramos en un punto tan crítico del plan no es buena idea, pero no podía ni siquiera disculparse. Touchme comprendió lo egoísta de sus acciones, y no pudo siquiera pedir disculpas a sus compañeros debido a la culpa. Está bien si no lo aprueban. Tan solo déjenme tomar algunos mercenarios y volveré antes de que... ¿Qué tonterías estás diciendo, Touchme? Preguntó confundido Ulvert al escuchar los sinsentidos que salían de la boca de su compañero. ¿Molestos? Sí, nos sorprendió que actuaras de esa manera, pero creo que eso incluso nos ganó algunos puntos con los aventureros, porque habríamos de estar molestos por eso. Agregó el Overlord. Touchme los subestimó. Había subestimado a ambos. La verdad era que el demonio y el no muerto no habían olvidado el credo de su compañero. Y jamás esperaron que éste se negara cuando una persona en problemas llegara a suplicar algo de ellos. Hace tiempo que lo habían decidido. Un contrato implícito del cual Touchme no se dio cuenta. El campeón salvaría a los necesitados, mientras que el demonio y el no muerto cobraban discretamente la deuda con aquellos que habrían salvado. Es de sentido común ayudar a alguien en problemas. Era extraño que un gremio lleno de villanos naciera gracias a esas palabras. Pero tanto Ulvert como Momonga sabían que era algo a lo que estarían atados cuando Touchme decidió permanecer a su lado. Aunque ambos ya sabían que de esa ideología se podía sacar mucho provecho. No te quedes parado. Le gritó Ulvert al caballero mientras avanzaba hacia las sirvientas que los esperaban con anillos del gremio. Vamos, Touchme. Le gritó animado el Overlord e imitó las acciones del demonio. Confundido, el caballero insecto observó a sus compañeros tomar los anillos, y esperar a que él hiciera lo mismo. ¿Qué pasaba? Se preguntaba Touchme, que no entendía por qué la furia de ambos no caía sobre él como una tormenta. Y confundido, el caballero caminó hacia sus compañeros. Ulvert enviaba un mensaje a su hijo para que se trasladara al tercer piso. Mientras que Momonga contactaba con Aureole para asegurarse de que sus dos nuevas mascotas estuvieran preparadas para recibirlos. Y apenas Touchme se puso el anillo del gremio, Momonga le dijo suavemente al mausoleo de Shaitear segundos después de que las palabras fueran dichas. Los tres seres supremos desaparecieron de la puerta, y volvieron al lugar desde el que habían partido hace apenas 2 horas. En la entrada del mausoleo, el palacio personal del Shaitear, ya esperaba Aureole Omega,
acompañada por Demiurge, Pandora Sanctor y por supuesto, Cahilt y Clementine. La propia vampira de sangre pura se encontraba ausente. Ella aún se encontraba afuera, protegiendo a los gemelos elfos que se encontraban haciendo trabajos importantes en las ruinas del pueblo Carne. Es un honor tenerlo de vuelta, Momonga-sama. Gritaron Cahilt y Clementine mientras se inclinaban respetuosamente. El nigromante y la asesina, ambos habían observado la batalla contra el Lord Dragón de Platino. Esto se permitió para que ambos aportaran información y teorías sobre este nuevo enemigo. Los nuevos sirvientes de Momonga parecían emocionados por compartir sus opiniones y teorías, pero su amo levantó la mano para ordenar el silencio de ambos. Dejaremos el tema del Lord Dragón para después, dijo Momonga, seguro de que esa criatura por ahora no sería una amenaza. Por ahora, dada la importancia que tenía el dragón de platino en este mundo, parecía extraño que el audaz y paranoico Momonga despreciara esta información. Y fue Demiurge el primero en sobresaltarse por estas palabras. ¿Ha ocurrido algo, Momonga-sama? Preguntó preocupado el guardián del séptimo piso. La respuesta, sin embargo, no vino de Momonga sino del propio creador del demonio. Partiremos a una misión especial, respondió Ulvert a su hijo. De hecho, tú nos vas a acompañar. Los tres guardianes presentes, Aureole, Pandoras y Demiurge, no tardaron en mostrar su sorpresa por las palabras de sus amos. Espere por favor, Momonga-sama. Gritó la sacerdotisa del templo de cerezos. ¿Saldrán de nuevo? Padre, ¿qué ha pasado? Preguntó el guardián de la tesorería. Que la más tranquila de los guardianes de nivel 100, y que su propia creación le cuestionaran la decisión de los seres supremos, debió ser un indicativo de lo sorpresiva que era esta acción. Sin embargo, Momonga no tenía tiempo para darle vueltas al asunto, además de que entre los presentes, todos eran absolutamente leales a Momonga y sus amigos. Por tanto, lo mejor era ser claro. Un mensajero ha llegado a pedir ayuda a los conquistadores, dijo el gran Overlord. Los guardianes parecieron sorprendidos, mientras que Clementine sonreía complacida, demostrando que tal cosa no era una sorpresa para ella. Han sido los del reino dracónico, ¿verdad, Momonga-sama? Los supremos dirigieron la mirada a la mujer, que aun demostrando lealtad, no dejaba de actuar de esa manera tan engreída y despreocupada que ya formaba parte de su personalidad. Una ligera risa se escuchó. Clementine. Demiurge pronunció el nombre de la asesina con tranquilidad. ¿Quién te ha dado permiso de hablar? Tranquilidad, que rápidamente se convirtió en furia. Guarda silencio y baja la cabeza. Ordenó el demonio e hizo uso de su habilidad de control mental, pero a pesar de que Clementine parecía asustada, esta no cayó al suelo como se hubiera esperado. ¿Pero qué? El más sorprendido por el fracaso fue el propio Demiurge. Ulvert, por su parte, demostró su admiración por esta resistencia. El propio creador del demonio ya podía imaginarse por qué en esta ocasión la habilidad no había tenido el efecto deseado. Tranquilo, Demiurge. Gritó el Overlord antes de que el demonio mostrara su furia. Clementine, ¿por qué sugieres que fueron ellos? Clementine se miraba las manos mientras se preguntaba por qué su cabeza no se había estrellado contra el suelo, pero al escuchar las palabras de su amo, reaccionó y rápidamente contestó, era lógico. Momonga-sama, respondió mientras reía. Clementine hizo el intento de arrodillarse y bajar la cabeza. Seguramente el dolor y la humillación del interrogatorio de aquella vez aún siguiera vivo en su mente. Pero Momonga la detuvo antes de que terminara de postrarse. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó el Overlord a la mujer, que sabía más cosas de las que debía.